Hoy con un video, un live obligado, tenía que reaccionar a esto. ¿Hasta cuándo, mi gente? ¿Hasta cuándo con la sinvergüenzura? ¿Verdad? A todos los voy a leer. A todos los voy a leer. Este es un live que va a durar como siempre y como siempre digo, el tiempo que ustedes digan, ¿no? El tiempo que ustedes deseen. Y también las situaciones aquí, la coyuntura que se me, que se me vayan presentando aquí en la casa, ¿verdad? Obviamente, porque no es fácil, no es fácil y tengo que agradecerle a todos por el apoyo que le han dado al canal. Tengo una sorpresa para ustedes. Vamos a tener un video muy especial para mí porque demuestra de gran forma, en gran medida, demuestra mucho y se los voy a adelantar aquí, solo para que ustedes vean. Voy a hacer un video haciendo un unboxing de nada más y nada menos que mi nuevo teléfono, que ya obviamente hice el video, no lo he subido todavía, no lo he editado, pero yo me he comprado un nuevo teléfono gracias al apoyo que ustedes me han dado en el canal. Si no fuera por el apoyo, yo se los dije, poco a poco con los Yapi, con los regalos que le dan al canal, todas esas cosas me han ayudado a poderme comprar un nuevo teléfono, mi gente. Aquí lo tengo, ahí se puede ver el vidrio, mira, ahí se ve el aro, el aro tiene mucho tiempo conmigo, el aro. También tenemos que modernizarlo, pero mira, me he comprado un nuevo teléfono nuevecito de paquete y voy a hacer un unboxing, es decir, voy a hacer un abriendo la caja. Bueno, ya lo hice, pero lo voy a subir como para ustedes para que lo vean, porque quería comenzar este live dándole las gracias a todo el apoyo que me dan. Si no fuera por usted, y también a la gente que me atendió en el local comercial, que le vamos a hacer una cuña gratis, porque de verdad la atención fue de primera y se los agradezco muchísimo. Ese fue un viaje que hicimos allá en la Gran Chorrera y aprovechamos de que, oye, tengo un dinerito aquí, me recomendaron esta tienda, la compré. Y tengo un video sorpresa del mercado de la Chorrera que se les voy a poner un videito ahí para que ustedes lo vean. No se van a arrepentir. No todo lo que brilla es oro o huele a oro. Ya verán. Nada, no puedo adelantarles tanto porque si no ya no es sorpresa. Pero sí quería comentar con ustedes lo escandaloso que se está convirtiendo nuestra Asamblea Nacional de Diputados. Escandaloso es poco. Es muy lamentable lo que se está viendo hoy en día en la Asamblea de Diputados. Esta pelea que hubo hoy con Juan Diego Vázquez muy pocas veces se ve. Gracias, Clementina, y decirle a todos ustedes los que están en el live que Clementina Díaz es una de las personas que más me ha apoyado y ese gota a gota, granito a granito, me ha ayudado a conseguir este teléfono el día de hoy. Si no fuera por aportes como los de Clementina y muchos otros más, se me escapa el nombre, son muchísimos, no hubiera podido lograr esto. Y poco a poco venimos con un mejor fondo, venimos con una mejor computadora, venimos con mejor iluminación, vamos a venir también con mejor, qué sé yo, micrófono para poder hablar con ustedes y llevar la transmisión al siguiente nivel, porque ustedes tienen que estar bien informados con calidad. Así que estamos tratando de hacer calidad, no hacer un trabajo chabacano, que se vea un poquito de esfuerzo, porque esto es un trabajo que hacemos diariamente y yo quiero llevar un mensaje a toda la ciudadanía panameña de que cuando tú tienes un sueño y una meta, tú puedes llegar bien lejos si te lo propones. Entonces, poco a poco en Panamá, Centroamérica, mi gente que también me sigue en Honduras, me sigue mucha gente, en Ecuador me sigue mucha gente, en Argentina, en Perú, me sigue mucha gente y yo estoy muy agradecido por todo el apoyo que le dan día a día, constantemente opinando, dándole me gusta, dándole no me gusta, porque hay gente que le da dislike, está bien, gente comentando a favor de lo que digo, gente que está en contra de lo que digo, o gente que está neutral, o gente que simplemente no opina, pero participa, pero ve el video, pero lo comparte. Esas personas tengo que decirles gracias. De verdad. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a mi canal.
Dicho todo esto, vámonos con el contenido, ¿verdad? En breve, enseguida, ya casi lo estoy preparando. No puedo poner la pantalla compartida, no la voy a poder poner porque solamente es como un conversatorio que yo los leo. Hoy quiero leerlos y quiero entender cómo está el ambiente electoral, porque se ve muy enrarecido el ambiente electoral para el 5 de mayo. No es que yo estoy llamando a los problemas, pero uno tiene que reaccionar a lo que ve. Y yo estoy viendo, lamentablemente, una situación crítica en lo que es la institucionalidad y lo que viene siendo también la democracia en Panamá. Gracias, Maranela Tate, por felicitarme por el nuevo celular, pero es que te lo debo a ti, se lo debo a Brandon, se lo debo a Clementina, se lo debo a Johnny Alberto Sanjurba y tía. Se lo debo a todas las personas que de alguna forma me han ayudado a poder comprarme un nuevo teléfono móvil que lo necesitaba, porque ya el que tengo, con el que estoy grabando ahora, está pitando. De verdad está bateando horas extras. El unboxing no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Es más, cuando yo termine este live, voy a dejar etiquetado el video para que los que ven este live puedan entrar al video del unboxing, o sea, abriendo la cajeta del nuevo teléfono que me compré. Arcadio Herrera, gracias. ¿Cómo estás? Saludos. Déjenme ponerle aquí. También, si no han visto todavía la lista, que yo creo que a estas alturas ya todos la tienen que tener, pero si todavía no tienen la lista completa o no la han podido compartir, te voy a dejar unos enlaces aquí para que puedan entrar y sean parte, ¿verdad? Del conocimiento, porque el conocimiento da poder. Si hay algo que yo trato de hacer todos los días aquí es que la gente esté bien informada, porque lo que me molesta es que los medios no están poniendo toda la noticia, solo ponen parte de la noticia. Entonces este escándalo de hoy, y así como muchos otros escándalos que se han dado, eso raya con el cinismo. Raya, saludos para ti, Jennifer Córdoba. Hoy los estoy saludando a todos y los estoy leyendo a todos. De verdad. Hay que salir a votar por una asamblea independiente. Marcial, yo tengo mi opinión y quiero compartirla con ustedes para ver si ustedes están de acuerdo. Es más, voy a hacerlo a manera de encuesta. Y así va a ser más fácil. Iniciamos una encuesta. ¿Estás de acuerdo? Vamos a poner este título. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? Aquí lo vamos a escribir. ¿Qué propuesta? Sí, disculpen. ¿Te gusta para una constituyente? Una nueva constituyente. Hablando claro. Gracias, Vicente. No, gracias a ti por estar aquí en la transmisión y por compartir el video y por darle me gusta. ¿Qué propuesta te gusta para una constituyente? Reducir. Mira esta. Reducir la asamblea. Reducir el número de diputados. Eliminar ministerios. Esta es otra. La otra opción que voy a poner aquí en esta encuesta no científica. Esta encuesta también. La otra encuesta que voy a hacer aquí es que a ver, ¿qué otra cosa? Eliminar monopolios. Dígase la luz, dígase la telefonía, porque ahora nuevamente hemos caído en un monopolio, en un oligopolio, porque ahora solo está Tigo y solo está Más Móvil. O sea, hemos caído en un oligopolio, ¿verdad? Ahí me escribió Ernesto. Buenas noches a todos. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Un saludo destacado para ti, que eres miembro del canal. También los invito a que se puedan unir al canal. Hay un botón que dice unirte y tiene un costo mensual como una membresía en la cual vienen muchas sorpresas para los que se han unido al canal. El botón unirse tiene un costo de $1, 1.99 centavos, creo que sí, $1 mensual. O sea, es súper fácil. Dice que los casos de corrupción grandes no prescriban. Exacto, eliminar monopolio. Es que no puedo poner más opciones.
Reducir la asamblea, eliminar, acabar, meter preso a los corruptos. No me da más corruptos. Meter preso a los corruptos. Bueno, no voy a poner esta. Ajá, meter preso a los corruptos. Eso, para ver, quiero ver cuál es la que más, o sea, suponiendo que las 4 van a salir en una papeleta, en una constituyente, el presidente que gane, el presidente que gane, yo pienso, sea hombre, o sea, el presidente o la presidenta que gane, no importa, tiene que presentar una constituyente originaria. Yo pienso que sí. Vamos a ver, si queda Lombana, debe bajar a 30 años la edad para ser presidente. Lo estás haciendo para meter a Juan Diego Vázquez, esa puede ser muy buena. No, pero es que si queda Lombana o no queda Lombana, el que quede, bájela. Si le quieren dar la oportunidad a Juan Diego Vázquez, désela. De Chiriquí presente, Chiriquí 5, Colón 1. Gracias por venir a ver mi video a pesar de que está jugando Chiriquí. Esa es una fanaticada muy buena que tiene mi canal. Chiricanos apoyando el canal Juno. Vamos a iniciar la encuesta para ver qué opina usted, amigo vidente o amigo oyente también, o ambas, o todas, o ninguna. Gracias por el apoyo al canal. Lo que le pasó a Juan Diego Vázquez hoy no tiene nombre. Es una vergüenza. Hace años estoy escuchando esa palabra, los que tienen 20 o 30 años, los políticos lo tienen engañado. ¿Te refieres a las constituyentes? Es que desde los tiempos de Endara, Silvano, desde los tiempos de Endara, tengo entendido que se hablaba de una nueva constitución y se le han hecho reformas y otras reformas, pero Panamá necesita una nueva carta magna, una carta magna que elimine el número de diputados y el poder que se le da a las bancadas de la asamblea. Reducirla drásticamente reducir la asamblea para mí es algo fundamental. Muchos no estarán de acuerdo, muchos estarán ahorita mismo remando por su candidato de diputado desde Changuinola, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Saludos desde Chame, Eloy, saludos para ti, mi hermano, gracias por estar en la transmisión. En este yo le digo conversatorio. Saludos desde Colón, Costa Abajo. Colón, hermosa provincia, muy abandonada. Y yo no pienso como Flor Mirachi que dice cuidado que les roban. Yo estoy seguro que yo voy a Colón y a mí no me roban. ¿Por qué a mí no me roban? ¿Verdad? Porque yo no ando hablando mal de la gente de Colón. Claro, gente buena y gente mala hay en todas partes. ¿Verdad? En todas partes hay gente buena y gente mala. Pero el que anda con Cristo no tiene que tener miedo de nada, porque uno tiene que estar diciendo que cuidado que me roban. Si voy a Colón, cuidado que me roban. ¿Qué es eso? Persona non grata. Que se mantenga eso. Persona non grata, Flor Mirachi en Colón, por atrevida, por falta de respeto. Con mi gente de Colón, ¿cómo se van a meter con mi gente de Colón? Háganle un estadio, el Roberto Mariano Bula. ¿Cuándo van a hacer ese estadio? ¿Cuándo lo van a terminar? ¿Cuándo lo van a empezar? ¿Cuándo van a hacer eso? ¿Qué pasó con el Armando Deli Valdés? Un desastre. También, esa cancha sintética es un desastre. El fútbol no da ni ganas de jugarlo en Colón, es tristeza. Y Colón lo que nos ha dado a nosotros, los panameños, es gloria. Panamá Al Brown en el boxeo, los Deli Valdés y grandes artistas, escritores, poetas, ingenieros, doctores, arquitectos, educadores. Colón es una tierra hermosa. No una cosa que hay que priorizar, una cárcel en Colón. Mira vaya usted a ver lo que hizo el actual alcalde de Colón. Qué vergüenza. La planilla como está, evadiendo la cuota obrero patronal en Colón. Y en San Miguelito Carrasquilla ni se diga. Y acá en Panamá, José Luis Fábrega, el hombre del tanque de gas, vaya usted a ver cómo tiene esa planilla súper englobada, pensando qué cosa. Que va a repetir, no ha ido a ninguna
de los debates y nadie dice nada ahí. Ahí nada más critican al que no va a los debates. ¿Y qué pasó con el que no va a los debates de la alcaldía de Panamá? Una vergüenza. Es una vergüenza. Que Lombana aclare lo de Moncada. Si tú guardas silencio, entonces das a entender que es verdad. Guillermo Moreno con el tema de... Por ahí hago un resumen porque ya tengo el material. Por ahí hago un resumen y suelto la bomba ahora más tardecito. Yo sé que muchos se quedan hasta tarde dando vueltas. Algunos les cuesta dormir, otros están trabajando y ven los videos acá y de verdad, muchas gracias nuevamente por eso. ¿Qué dice aquí? Saludos desde Darién, Vallarino, Cheucarama, mi hermano. Cheucarama, no sé si es chico o chica, no entiendo bien ahí. Decirte gracias. Saludos a Zulay también. Le cierran el micrófono, sí, por supuesto, porque hace mucha bulla. Zulay aquí en el canal yo le di la oportunidad para hablar y también le he dado la oportunidad a otros candidatos, pero no me han aceptado para hacerle una entrevista. Yo he querido que vengan y hablen conmigo. Los diputados independientes apoyan a Willy Bermúdez. ¿Qué hay de cierto en eso? Corríjame si está equivocado mi amigo Bolívar, que dice que los independientes apoyan a Willy Bermúdez. Yo pensé que estaban apoyando a Edison Brose, porque Edison Brose es de la bancada independiente. ¿O qué está pasando aquí? Colón, una provincia que genera mucho dinero para que se vea como si hubiera caído una bomba nuclear. Horrible, totalmente contigo, Vicente Lorenzo. Injusto el abandono que tienen con Colón. Y con Darién ni se diga. Y en la comarca ni se diga. Flor, ella vive engañada. No sé quién le habrá dicho que es la mejorcita, será la peorcita. No vale la pena ni que sigamos hablando de esta chica que va. No sé qué tiene en la cabeza esta niña. Saludos desde Calobre, los Salazares. Saludos para toda la familia Salazar de parte de Ítalo Salazar y también del Gracias por verme hasta Calobre. Gente buena, gente campesina, gente trabajadora, gente humilde. Echa para adelante en Calobre. Ningún candidato ha propuesto reducir el gasto público. Bueno, por ejemplo, aparte de que ningún candidato ha dicho ciertamente o falsamente o aseverándolo o negándolo que la minera se va. La minera está calladita. La minera está calladita, señoras y señores. Se unieron para apoyar a Willy, salió en las noticias. Vamos a verificar eso. Por favor, mándenme fuentes correctas. No quiero problemas que después que estoy diciendo bochinche. Eliminar ministerio, eliminar el blindaje, eliminar los monopolios y los oligopolios. Es que no me YouTube nada más me da 4 opciones, Raquel. ¿Qué quieres que haga? YouTube nada más me da 4 opciones. Por lo pronto creo que la que estaba ganando aquí ahorita mismo es reducción de la asamblea. Y meter preso a los corruptos también va bien. Ahí va. De verdad, es una locura. Lo que le hicieron a Juan Diego Vázquez hoy muestra una vez más el poco importa descaradamente, cínicamente de nuestros políticos. Esto que ha hecho el presidente de la asamblea hoy, de delante de Juan Diego lo viene manoteando y que no, que tú tienes que dejarme hablar, tienes que dejarme hablar. O sea, y entonces es una vergüenza y no les importa. Es que no se dan cuenta. Por favor, difundan este video, que a mí sí no me da miedo y no me da pena decir lo que yo sé que tú estás pensando. A lo mejor muchas personas no les gusta salir en internet a hablar, a decir. No, a mí no me da pena denunciar la clase de ratas que tenemos en la asamblea. A mí no me da pena ni miedo decirlo. Si yo estoy viendo la corrupción con mis propios ojos, la burla. Todavía me acuerdo el día que la diputada Zenobia en la junta en la que tenían una reunión ahí chiquita ahí, unos cuantos, se burló de Juan Diego Vázquez. Ella dice que no se burló, sí se burló. Se echó a reír de él en su cara, como de ¿qué tú vas a hacer? Aquí todos votamos a favor y tú en contra. ¿Y qué tú vas a hacer? Eso fue. ¿Creen que somos tontos? ¿O no nos damos cuenta? Se ríen de nosotros. Se burlan de nosotros. Todos los días en la asamblea, en la presidencia,
¿verdad? En las instituciones públicas. La hueseadera, para no decir otra palabra, que tienen estos funcionarios públicos cuando tú vas al ministerio X o tú vas a la caja de seguro social, está la otra limándose las uñas. Una atención pésima en este país. ¿Esto hasta cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener una atención? ¿Cuándo los panameños nos vamos a dar cuenta que si nos unimos todos podemos intentar lograr que Panamá se convierta en una Suiza, en una Singapur? Mira, Panamá geográficamente está bendecida, como yo vi en varios videos. La posición geográfica que tiene Panamá la envidia el planeta entero. La posición geográfica que tiene Panamá, repito, es una bendición que el mundo entero la envidia. México, Costa Rica, Nicaragua son países que han intentado, están intentando y seguirán intentando construir un canal a nivel en sus tierras, porque saben que hay plata. Yo estaba conversando con un amigo taxista el día de hoy. Por cierto, cayó un palo de agua, cuídense mucho, recomiendo limón con jengibre, bien rayadito el jengibre, con limón sabe horrible, pero échale sal, un poquito de sal, buenísimo. Bueno, que no puede estar tomando subido de sal, así mismo, limón con jengibre, buenísimo, para cortar de una vez con eso. Entonces, yo iba en el taxi contando esta anécdota con ustedes, mi respetable público, se los agradezco. Todos los días le doy gracias a Dios. Él me decía que aquí en Panamá, él tiene 25 años de ser taxista y él se acuerda de la ampliación del canal, y él también dice que nunca ha recibido un beneficio, no ha sentido que su familia o su entorno familiar haya recibido algún beneficio del canal de Panamá y de la ampliación del canal de Panamá. O sea, y yo te pregunto a ti, probablemente las 300 y tantas personas que están conectadas en este conversatorio que tengo con ustedes en vivo de la situación actual del país, podrán decirme que sí han recibido beneficios del canal de Panamá, pero que sepan que no es la realidad de la mayoría de los panameños. Por lo menos yo no. Y yo vivo cerca del canal, aquí en la ciudad de Panamá. Y ni siquiera, o sea, vamos a suponer que allá en Novebuglé, allá en Veraguas, allá en Tolé, allá en Changuinola, o allá en La Palma de Darién, o ¿me entiendes? En Tortí, por la distancia, o allá en Tonosí, el valle de Tonosí, no les llega el beneficio del canal de Panamá porque viven lejos o qué sé yo. Vamos a suponer, pero ni siquiera los que viven cerca, en El Chorrillo, en Curundú, allá en Colón, el canal pasa por Colón. Entonces mi pregunta es la siguiente. Esta es una pregunta que yo me hago. Allá, Colón le ha mejorado la vida a los colonenses. La ampliación del canal le ha mejorado la vida a los capitalinos. La ampliación allá en Chorrera, allá en Arraiján, le ha mejorado la vida. Vaya usted a ver los tranques. Ya era para que tuviéramos 4 o 5 puentes, ¿verdad? Un metro que llegara hasta Capira o hasta San Carlos o hasta las Guías de Oriente, por lo menos, en tantos años de progreso que hemos tenido con los beneficios del canal de Panamá. Ahora hay un candidato, Martín Torrijos, por ejemplo, ayer, no sé, una entrevista que hizo, que él quiere hacer que el canal se convierta en un exponente de muchas más plazas de empleo. Eso es demagogia, eso es politiquería. El canal de Panamá y sus beneficios siempre han sido para unos cuantos. Correcto, Chorrera Hike, no sé qué quisiste decir. Para nada, solo mejoras para ellos como siempre.
Este es un país de grandes contrastes. Usted puede ver los rascacielos en Costa del Este y en Paitilla, y ahí mismo tenemos Boca Town, tenemos allí San Sebastián. ¿Cómo es posible? Ahora, hay gente muy buena que vive ahí, yo no estoy diciendo, pero mejorarle la vida a las personas es para que todo el mundo tenga una casa digna, por lo menos con agua potable. ¿Cómo es posible que Panamá, teniendo un canal que genera tanto ingreso, no se haya podido buscar el mecanismo de tener agua, por lo menos agua potable para todos los panameños? En Panamá sí hay agua, sí hay. Y la tecnología ha avanzado tanto que incluso el agua de mar se puede desalinizar y utilizar para muchos procesos. Pero de eso no se habla aquí en Panamá. La tecnología, se intentó robarse todos los recursos de una mina aquí en Panamá, en donde yo he visto que todos los candidatos políticos ahora se dan golpe de pecho, que dice que su abogada es la que propuso la ley en contra, o sea, la demanda inconstitucional. La otra dice que siempre apoyó la lucha con los pueblos. Los otros dicen que no tienen nada que ver, que fue el otro, se tiran la pelota. Nadie fue. El otro dice que fue abogado de la minera, pero resulta ser que solamente él no participó del todo. O sea, el otro firmó un convenio, pero dice que renunció a la Cámara de Comercio en Colón. O sea, ahora nadie tiene que ver con la mina. Todos son antimina. ¿Qué no nos damos cuenta, hermanos y hermanas? ¿Que no nos damos cuenta de que todo es politiquería, que todo es populismo? Que todo es más de lo mismo, que está popularizando sus propuestas. En Panamá sí hay agua. Te quieren vender que en Panamá no hay agua. En Panamá sí hay agua. Hay hermosos ríos que pueden ser bien canalizados. Dice, a ver, ¿qué dice aquí? El cineasta beneficiado por esas películas buenas que han hecho. ¿A qué te refieres, Ramiro? No hay voluntad de hacer nada, solo enriquecerse. Y ni hablar de los auxilios económicos, que todavía ahora como que se está un poco calmando la cosa, y aquí estamos hablando exclusivamente del tema de Juan Diego Vázquez y un poco más. Pero ahorita mismo yo digo esto, el tema de los auxilios económicos, prohibido olvidar, vaya compartiendo este video y que no se borren las palabras porque internet no olvida. Prohibido olvidar. Panamá tiene que saber todos los nombres, todos los nombres de los beneficiados con los auxilios económicos, y todos los beneficiarios, como lo dijo Zulay, por ejemplo, que dice que fue beneficiada su hija, tienen que devolver la plata. Tienen que devolver cada centavo que se les dio como auxilio económico. Y vaya usted a ver la cantidad de millones de dólares que van a salir allí. Y ahí sí hay carretera, y allí sí hay oncológico, y allí sí hay una educación de primer nivel con computadoras buenas, mochila, merienda para los pelados, educadores bien pagados, policías bien pagados. De ahí sale la plata. Que el internet llegue a las comarcas. Si usted le quita a todos estos sinvergüenzas que se han alimentado y se han beneficiado de sus influencias para obtener alguna riqueza o algún beneficio de educación, medicamento, cualquier cosa, si se devuelve ese dinero, te aseguro que Panamá en menos de 3 años levanta y dispara su economía, independientemente que digan que perdimos grados de inversión. A mí no me importa. Arreglemos la casa primero y después pensemos en el grado de inversión. Porque qué empresa seria. Ahora todos vienen a traer a Google. Todos van a traer a Google a Panamá. Mentira.
Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Nayib Bukele, allá en El Salvador, no habló mucho. Dijo, la voy a traer y la trajo. Ahí está el edificio de Google. Hay que ver ahora cómo van a hacer que eso funcione. Pero lo hizo. Le cayó la boca a un montón de gente y le demostró a muchos presidentes que con voluntad se pueden hacer las cosas. Ya tuvimos un presidente que demostró que aquí en Panamá se pueden hacer las cosas. Lo que no me gustó de la gestión de Ricardo Martinelli es que muchos procesos se hicieron de forma corrupta en este país. No podemos negar de que las obras se hicieron, pero lo que no me gustó es la manera corrupta con que se hicieron muchas obras en este país. Y eso tiene que ser castigado. Aquí nadie puede salvarse. Aquí los candidatos están diciendo no, no vamos a perseguir. Otro dice sí, vamos a perseguir. Entonces, Panamá necesita de una dirección correcta en cuanto a la justicia. También hay que hacer cambios en la justicia. No deberían, para mí, ser nombrados los magistrados de la Corte Suprema por el presidente. No estoy de acuerdo con eso. Debería ser el Colegio Nacional de Abogados o las entidades jurídicas de Panamá y otra parte la Asamblea y otra parte la sociedad, los gremios. Aquí sería muy bueno tener independencia total y plena en la Corte Suprema de Justicia. Son muchos temas. Son muchos temas, indiscutiblemente. Pero hay que tener un poquito de orden. Y no se puede hacer todo tampoco en 5 años. Y tampoco hay que decir que todo lo que ha hecho este gobierno es malo. Pero lo que pasa es que las cosas malas sobrepasan indiscutiblemente el accionar de nuestros gobernantes, desde el presidente para abajo. Panamá debería volar en todo, educación, turismo, pero no hay voluntad. Miren, yo le propuse la vez pasada que tuvimos aquí la entrevista con Zulay, tras bastidores antes de arrancar, y creo que también lo toqué un poquito en el tema. Yo le toqué el tema y se lo tocaría a cualquier candidato. Panamá debería convertirse en un hub de la educación. Mira, ahorita mismo Panamá es uno de los peores países calificados por la prueba internacional PISA. Uno de los peores en cuanto a lectura. No leemos bien en Panamá, nuestros muchachos no leen bien. Matemáticas son desastrosos, en ciencias son pésimos. Estamos mal. Entonces, eso se puede revertir. Mira, Panamá tiene tanto talento y lo demostró Carla Navas y este chico Milrod, ¿verdad? De la comarca, la comarca Gunayala, que nos dejaron bien en alto a los panameños, ¿verdad? La verdad, hey, qué sopa, Lucho, ¿cómo estás? Bendiciones, papi. Gracias por estar en mi live, en democracia y en libertad. Oye, aquí Panamá tiene talento. Estos peladitos que juegan fútbol sala, ganaron un campeonato y yo no veo que se le hace un reconocimiento a ellos. No, todo es marea roja. La marea roja, con todo respeto, este poco de maleantes llenos de tatuajes con un poco de corte espectacular y puros tacos Nike y la pose de Ronaldo, la pose de Messi, pura pantalla y no hacemos nada. Hay que apoyar a los pelados. Mira, Panamá no tiene una liga de futsal. La niña Carla Navas, Panamá no tiene gimnasio, Dios mío, no tenemos un gimnasio para nuestras gimnastas. ¿Cómo es posible que esta niña ganó una medalla de oro si aquí en Panamá no hay gimnasio? Eilinco Parropa se quejaba de la piscina municipal. ¡Qué vergüenza! Irving Saladino se quejaba. O sea, Panamá ha tenido talento y podría tener muchos más éxitos en el deporte. Y de verdad, como en República Dominicana el béisbol es una religión, como en Argentina el fútbol, como en Brasil el fútbol, en República Dominicana el béisbol es una religión. Allá los peladitos los ponen a practicar desde pequeños, nacen con un bate, un guante, una manilla, una pelota y se ponen a jugar allá afuera. Y van de una vez para los Estados Unidos a ganar plata, papi. Y ayudan y solucionan la situación económica familiar que tienen sus padres
su entorno familiar, incluso algunos en la comunidad, en el barrio. ¿Me explico? Aquí en Panamá, lamentablemente, el deporte no ha sido apoyado como tiene que ser. No hay instituciones. Panamá debería ser un hub de la educación. Ya te digo, aquí deberían haber universidades que tengan especializaciones en robótica, en temas de cosas químicas. Y tú vas a decir, pero ¿qué tiene que ver aquí con Panamá? Pero lo puede mandar, puede ser un producto de exportación. Panamá puede tener grandes universidades y escuelas. ¿Por qué suena tan difícil? Por ahí me van a salir los críticos del comunismo, pero el comunismo en Cuba tiene los mejores universidades de educación para médicos en Cuba, y eso que odiamos. No hablen de comunismo aquí porque nos rasgamos las vestiduras, pero la educación en Cuba, los doctores graduados en Cuba, son la excelencia, indiscutiblemente. Las mejores becas para estudiar medicina, Cuba. Discútame usted eso a mí. Refútenme eso. Comunismo. No todo lo del comunismo es malo. Tampoco todo lo del capitalismo es bueno. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde se encontró una variante de la vacuna del COVID-19? En Cuba. Y así, en fin, hay gente que estará a favor y gente que estará en contra. Sí, en Cuba, Medina, en Cuba, pero ese cubano viene a Panamá y cobra un billetón, porque como Panamá es el país de las maravillas, la Dubái, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces ese médico sale de Cuba, viene a Panamá y gana un billete garantizado. Va a Brasil, va a Colombia, va a Argentina, gana plata. En Cuba ganará mal. Yo no estoy hablando de cuánto gana o cómo vive. No tergiversemos cosas. Estoy hablando del nivel de enseñanza. ¿Cómo es posible que Cuba, un país atrasadísimo en todo aspecto, según muchas personas, ¿verdad?, tenga una mejor educación que la de Panamá? Eso demuestra que con poco se puede hacer mucho. En El Salvador, con poco se puede hacer mucho. Desde Canadá, en Panamá deben poner la ley de la Procuraduría, sea la que investigue, la Procuraduría sea la que investigue a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, presidente y diputados de la Asamblea. Buena esa, Gastón. Me gustó esa idea para proponer. Mejor educación. Sí, Panamá podría ser. Ian, gracias por estar en el live. Eres muy activo con los comentarios. Gracias, Ian. Panamá debería tener una mejor educación. Y sí, estoy diciendo que en Cuba hay una mejor educación en cuanto a medicina que en Panamá. 100%. Discutamos esto aquí y en cualquier lugar. Lo debatimos. Tengo muchas... Cuando yo hablo con base. No me gusta hablar paja, como dice uno por ahí. Ya Cuba no es la de antes. Eso lo de los médicos es historia pasada. Aún así, con ese nivel de enseñanza es mejor que la de aquí. Discútame cuando quieran eso. Pero ese médico cubano no puede salir de Cuba con $20. Será en barca. Bueno, o tal vez se enamore de una panameña, la panameña le manda la plata y qué sé yo. ¿Por qué nos complicamos la vida? Y atacamos el origen y no pensamos en la idea. ¿Qué pasó, loco? Ese es el problema. Ese pequeñito, nos metemos en ese vaso con agua y nos ponemos a discutir, a pelear por una cosa que es tontería. Discutimos el origen y no defendemos la idea. Esas son las cosas que no nos hacen avanzar. Por pensar diferente, por ser distinto a los demás, por no seguir una línea, por no seguir una política. Entonces caemos en estas, a veces, no siempre, a veces acusaciones, ofensas. No he dicho que ha pasado, simplemente que en el pasado habrá sucedido, ¿no? Debemos enfocarnos en las cosas positivas que se pueden sacar de sistemas, de gobiernos, de políticas de otros estados y tratar de implementarlo al estilo panameño con nosotros acá siendo los principales protagonistas. Vuelvo al tema.
Es lamentable lo que pasó en la asamblea hoy. Juan Diego Vázquez prácticamente se vio hoy como que una sola golondrina discutiendo con 25 o 30 diputados, porque acuérdense que todos están haciendo campaña política. Oh, gracias, Guillermo. Operación Sonrisa, ¿de dónde era? Buena pregunta, ahí la dejamos picando. Pero ya no vamos a tocar ese tema, ya me salté el tema ese. Estoy hablando de lo que pasó en la asamblea. Lamentable, porque no entiendo por qué el afán de la bancada oficialista de crear en un momento, faltando solamente unos menos de 15 días para las elecciones, crear un corregimiento en Bastimento. Los otros nombres, ya por aquí los consigo rapidito, déjame, voy a buscar los nombres para leerlos aquí. ¿Cuáles son los nombres de la Quebrada de Sal, Solarte, Bahía Honda? Ahora, mis amigos que están en Solarte, mis amigos que están en Quebrada del Sal, en Bahía Honda y en Bastimento, que me han saludado mucho, yo quiero decirles a ustedes que más allá de hacerles a ustedes, más allá de hacerle a ustedes un corregimiento nuevo, debería llegar la ayuda económica de ese corregidor, de ese alcalde, que tienen una partida discrecional, una partida, un dinero de la descentralización. El dinero de la descentralización debe haberle llegado a ustedes. ¿Para qué ponerles un nuevo corregimiento? Pidan ayuda por sus carreteras, por sus caminos de paso. Si son zonas productoras de café, de banano, pues mejores caminos, al capital semilla para el emprendimiento. Esas son las cosas para que la gente pueda subsistir. Que no le den a uno el pescado, que le den la caña. Préstame la caña, no me des pescado. Ese es el problema que siempre hemos vivido los panameños. Nos dan el pescado en vez de darnos la caña, las herramientas, los recursos. Es muy difícil, parece a veces, pararse y decir estas cosas públicamente. Entonces, y mantener la compostura, porque créeme que a mí me dan ganas de decir unas palabrotas y unas cosas. Pero como estamos en un medio que respeta, gracias a Dios respetamos, y obviamente yo me lo reservo, pero dan ganas de guindarlo por el pescuezo a este poco de ratas sinvergüenzas de la asamblea, hombre. Kivian Panay, secretario de la asamblea. Les voy a poner el audio. Periodo de receso, conversando con la dirección de tecnología, desde la semana pasada, el día lunes, se está desarrollando un sistema que hace las transcripciones de forma digital. Y pues han ocurrido una serie de situaciones que nos acaba de explicar el director de tecnología, que en efecto no ha permitido que las actas estén listas. ¡Qué vergüenza! En conversación con los proveedores del sistema, nos han pedido que le demos hasta el día de mañana para poder tener todas las actas listas y poder someterlas a consideración. ¿Someter qué cosa? Que ya se votó. Ya se votó y no se logró los votos a favor, y eso tiene que haber sorprendido mucho a Benicio Robinson, que intentó a toda costa que se aprobara el proyecto 1138, propuesto por el suplente de Benicio Robinson, porque Benicio Robinson está haciendo campaña ahorita mismo. Eso es lo que está haciendo él, haciendo campaña, politiquería. Eso es lo que está haciendo. Bahía Honda, Quebrada de Sal, Solarte, para crear el distrito especial de Bastimento y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte. Se dio la votación y ahora se dice que ha sido desconocida la votación. Por eso es que Juan Diego Vázquez se le salió el cobre, como decimos en buen panameño, en la asamblea, y se puso prácticamente a decirle hasta de lo que se van a morir, en buen panameño. Esto es increíble. Luego de esto se cierra y mira, se cerró la sesión. Se cerró la sesión, o sea, una burla
total con total mayúscula. Ya quiero que sea 5 de mayo, más de uno se va a sorprender. Vamos a cambiar esa asamblea como nunca, será histórico. Medina, sí, pero también quisiera que se reduzca el número de diputados. Es que son demasiado. Deberían ser como 30, como mucho 30. Como mucho 30 deberían ver diputados en la asamblea. No muchos, la verdad, es decepcionante. Por acá ya pagando 20 dólares buscando y asegurando votos. ¿Dónde, Rosa, para denunciarlo? ¿Dónde? Dime dónde, Rosa Elvira Barría Álvarez. ¿Dónde están pagándole 20 dólares a la gente para buscar el voto? ¿Dónde están pagando 20 dólares para asegurar el voto? Por favor, me escriben eso para denunciarlo públicamente en mis próximos videos. Sí, es cierto, conozco una muchacha allá y ella gana 20 por mes. Obviamente me ha pedido que la ayude, pero no tengo los medios para hacerlo. Es contable. ¿Qué? ¿20 qué cosa? No. Hábleme claro. Hábleme claro. ¿Cómo así? No. Que me hablen claro. 20 dólares están pagando. ¿Dónde están pagando 20 dólares? Esto hay que denunciarlo. Por favor, dígame el lugar y si me pueden decir el nombre de la persona que está dando los 20 dólares, lo vamos a denunciar. Usted sabe que yo no me lo guardo. Yo no me voy a quedar con eso callado. Esto es un delito. Esto es un delito. Y con todo el respeto que se merece mi amigo lector, mi amigo oyente. Están hablando de 20 dólares. Yo pensé que el voto. Pero si alguien sabe de que están asegurando el voto aquí en Panamá para el 5 de mayo, o es que yo entendí mal. Si alguien está tratando del voto, ¿verdad? El voto, tratando de asegurarlo dándole 20 dólares, por favor que me lo digan en los comentarios. Por favor, que me lo escriban. Si no me lo quieren decir acá, escríbanmelo al Instagram. El Instagram se lo voy a escribir aquí para que lo puedan ver. Aquí vamos a escribir aquí, @Hugo_YouKnow, para que me escriban al Instagram en total confidencialidad. No vamos a estar, ahí está, Hugo YouKnow, ahí está, @Hugo_YouKnow507, para que lo vean allí. Ese es mi Instagram, escríbanme allí cualquier cosa que me denuncia, cualquier denuncia, escríbanme a mi Instagram, ya. Para un momentito, salte y regresa y escríbeme lo que tú quieras. Ahí una denuncia. Tú quieres hacer una denuncia, me lo escriben en el Instagram, por favor. Que vamos a poner en su lugar a estos sinvergüenzas el 5 de mayo. Mati Borboa, yo te entiendo lo que estás diciendo. Hasta cierto punto también podría pensar así, pero créeme, las personas que están trabajando en el tribunal, por lo menos los jueces, jurados de mesa, son jóvenes. Son gente, son educadores, son trabajadores, son taxistas, son bomberos, son plomeros, son ex policías que van a dar lo mejor por el 100% por trabajar por la democracia. Confíen en las mesas, confíen en las mesas de votación, en los trabajadores que no son trabajadores del tribunal. Directamente no trabajan con el tribunal, son independientes que fueron reclutados para el proceso de este año. Como se hace todos los años. Son gente como tú y como yo, que no pertenecemos a ningún partido político. En las caravanas del PRD, si el funcionario no va, lo votan. Bueno, pero esa es con todo respeto, es una leyenda urbana. Hasta cierto punto no hay una prueba. Es que si no hay una prueba palpable por escrito que te votaron y la razón de por qué te votaron, ¿verdad? Entonces no podemos asegurarlo, pero de verdad que cuando uno tiene que denunciar algo, un video habla más que 1000 palabras, una foto, un video, mándenmelo al DM, ahí en Instagram, ahí estamos, para todas las denuncias. Lastimosamente, PRD tiene muchas propiedades de ganar. Tiene posibilidades, tiene posibilidades como tienen todos. Pero ¿qué pasa? Lo que tienen ellos es una organización.
el PRD, no vamos a negarlo, es el partido más grande y más experimentado, digamos, en procesos electorales. Por ahí voy a hacerles un video que viene muy bueno de la historia de la bandera del PRD. Les va a encantar. Y los nombres que van a salir de ahí los van a sorprender. Van a venir cosas muy buenas. Antes de las elecciones también prometí que iba a subir un video, porque recordar es vivir. Vamos a ponerles a ustedes un video de los 47 diputados, porque hay mucha gente que ya se le olvidó. Sí, hay muchos panameños que ya se le olvidó quiénes son los 47 diputados que votaron a favor del contrato minero. Y lo vamos a subir aquí, pero días antes de las elecciones, para que la gente lo pueda ver de nuevo. Mucha gente se le olvidó. Y yo les voy a poner ese video nuevamente de los 47 diputados que votaron a favor de la ley minera. Esa ley que le costó la vida, por eso lo voy a hacer, porque le costó la vida a 3 panameños educadores. Y ahí, vayan a ver a Kenneth Darlington, si ya está enjuiciado, si ya lo procesaron. A ver si el sistema penal acusatorio lo tiene metido preso ya. ¿Ven lo que quiero decir? Pero yo hubiera robado una gallina, yo estuviera preso ya. ¿Se dan cuenta? Por eso yo no me robo gallina ni me robo nada, porque yo sé lo que me va a pasar. ¿Cómo es posible que en Darién Metetí, que está olvidada, Gaby reunió más de 3,000 personas? ¡Ey! Ese man se trajo gente de otro lado. Eso está totalmente contabilizado, totalmente comprado. Saludos para todas las 320 personas que están conectadas en este live. De nuevo. ¿Ah? ¿Lloviendo? ¿A dónde? Ahorita. Pero yo traje limón. Limón con jengibre. Saludos a las más de 320 personas que están conectadas en este live. Que de verdad que ustedes son los que me han ayudado a llegar a donde estamos. ¿Qué dice aquí? Ese señor Assassin, no puedo decir la palabra, no la puedo decir. Le dieron casa por cárcel. PRD tiene las máquinas de trituradora 24/7 de documentos que los involucran. Máquina trituradora, pero internet no olvida. Pero hay cosas que quedan bien auditadas. Hay cosas que quedan por ahí bien puestas. Y yo quiero compartirlas con ustedes en cuanto sea posible. Hay que esperar. Según informaron hace unos días, sí va para La Joya. ¿Quién va para La Joya? Muchos no se acuerdan de cuando Martín ganó esta noche. De la cuenta de votos se habían dañado 7 computadoras del Tribunal Electoral. Mira, hay muchas historias del tribunal. Yo no puedo hablar por lo que pasa en la alta cúpula del Tribunal Electoral. Yo puedo hablar por lo que pasó alguna vez en los centros de votación, cuando tú estás allí viendo el conteo y asegurándote de que ese conteo lo que dicen es 50 votos para fulanito, 100 votos para fulanita, 200 votos para fulanito. Ya, ganador fulanito. Que sea democrático. Que sea en democracia. ¿Qué más aquí hay? Hay muchos PRD que no votarán. Eso es indiscutible. Por eso es que el PRD no va. Porque hay muchos PRD. Es que hay mucha gente que se inscribe en el PRD porque no le queda de otra para poder recibir una beca, porque están sin trabajo, porque están desempleados. No quiere decir que sean PRD. Y mucho menos quiere decir que tengan a favor con las políticas del contrato. Muchos PRD querían salir a protestar en contra de la minería, pero si lo hacían, los iban a despedir. Eso es indiscutible. Hay muchas cosas que han pasado en Panamá en los procesos electorales. En los tiempos de la dictadura se comenta que habían tiroteos, robo de urna, o sea, totalmente dañado el proceso electoral. Reducir la asamblea hay que hacerlo, supuestamente en La Joya. Que ya votaron en La Joya. Ya están votando en las cárceles. Sí. Toda esa gente va a votar. Tienen que votar. Solo pueden votar para presidente algunos presos en las cárceles. En fin. Yo veo a un montón de CD que se van con su papá. ¿A qué te refieres?
amigo, te envié un mensaje al TikTok de una bomba que está asando en Chiriquí. ¡Opa! Vamos al TikTok, también estamos en TikTok para todos mis amigos suscriptores. Ah, el Assassin va para La Joya. ¿Tú te refieres a el diputado de San Miguelito? Pregunto. Los diputados están apurados a crear nuevos corregimientos. ¿Saben por qué? La mayoría no van a regresar y probablemente esa es una forma de que ellos se perpetúen en el poder, ¿verdad? Es muy probable. No hay que permitir que eso suceda. No podemos permitir que eso suceda, ¿verdad? Entonces, el 5 de mayo, mi recomendación. ¿A falta de qué? Menos de 15 días ya para las elecciones. Menos de 15 días, porque 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 13 días para las elecciones. Menos de 15 días. 32 años, un magistrado del Tribunal Electoral y averigüen cómo llegaron los otros dos. Eso hay que cambiarlo con una nueva constitución. Una nueva constitución tiene que sacar a los magistrados del tribunal de otra forma. Tiene que haber una nueva constitución que también modernice y democratice más el proceso electoral. Tenemos que ir hacia la digitalización. También estoy de acuerdo con eso. En la asamblea deberían haber 25 diputados y menos representantes por cada 5 corregimientos. Debe haber uno. Me gusta esa, Aurelio. Aurelio, esa me gusta. Demasiado representante, demasiado poder se le dan a los representantes. Mucho dinero en los corregimientos que son totalmente olvidados. Las canchas, los parques, los áreas de recreación, las luminarias. Ahora todo lo van a resolver con paneles solares. Ahora van a conseguir 500,000 empleos. Ahora van a hacer un tren desde Cabo Tiburón hasta Punta Burica. Ahora van a meter otro canal. Ahora van a hacer un canal seco. Ahora van a hacer un teleférico. Ahora van a hacer. No han dicho nada de la minera. Nadie, no se han dado cuenta que ningún candidato ha hablado de propuestas con la minera. ¿Que qué van a hacer con la mina? Ningún candidato, ningún candidato ha hablado de la minera. Ningún candidato ha propuesto nada en contra de la minera. Prepárate porque ese es un video que voy a soltar pronto. Faltan 13 días para las elecciones y ningún candidato ha dicho qué va a hacer con la minera. Ningún candidato lo ha dicho. ¿Ah? ¿Asistente? ¿Algún candidato en su propuesta ha dicho algo de la minera? ¿Qué van a hacer con la minera? No, van a poner paneles solares a todo Panamá. O sea, todos vamos a tener paneles solares y vamos a pagar $5 de luz. Esa es una. 2. El otro dice que van a hacer 500,000 empleos. 500,000 empleos. Esa es la otra. Eso se va a lograr, dice. Eso es una cosa evidente que va a pasar, que ya pasó, que ya dalo por hecho. El otro dice que van a hacer un puente de Panamá hasta Chiriquí. La otra dice que va a ser un canal seco. La otra dice que van a hacer esto, lo otro. Una nueva constitución. Una nueva constitución, pero adivina qué. Nadie ha dicho nada de la minera. Ningún candidato ha dicho nada de la minera. Ninguno. Ni el de los paneles solares, ni el de los 500,000, ni la del canal seco, ni el puente de aquí hasta allá y la constitución nueva que va a hacer. Ninguno dijo nada ni el de los 1,000 palos, ni el 4x8. Mucho menos ese ha dicho nada. Ese que va a decir de la minera. Si ese no dijo nada ese man no dijo nada de los auxilios económicos. Erika, ¿cómo estás? Tardanza. Mentira, gracias por estar en el live. Walt Disney son cuentos, así mismo es. Ese tema de los paneles solares me huele a rebusca.
Bueno, es un tema que es muy complicado. Es populista, como todos los otros candidatos también son populistas, porque estos son temas macro, que eso implica mucho dinero, mucha logística, mucha planificación. Eso no se puede ni siquiera explicar en un debate. Otra cosa, los debates son un desastre. Los debates, ¿para qué sirven? Para sacarse trapo sucio. No a la reelección, dice Victoria Ambulo. Estoy de acuerdo contigo. No, pero igual, compartir el live, verdaderamente, cuando veas la repetición, el arranque de este live es muy bueno. Te va a encantar. El arranque del live te va a encantar, porque es un agradecimiento a todos, de verdad. $1000 no está mal, pero ¿por qué ahora? Es que no se puede igual. Si imagínate que el salario sea $1000, se nota que es bate, se nota que es mentira, que es charlatanería. $1000, si te pagaran $1000, la empresa pequeña, la empresa micro, ese mini super, la chinita del mini super de la tienda, si el salario es $1000 para sus empleados, ¿cuánto va a costar la comida para que ella pueda pagar los $1000? Una inflación, una hiperinflación va a haber aquí en Panamá. Eso que no soy economista, pero es un desastre que en Panamá se pague $1000 salario mínimo. No se puede. Lamentablemente, por más que yo quiera, que me guste la idea, no se puede. No se puede así, porque habría que hacer muchos cambios en Panamá. Ahora, no es que no se pueda en el hecho de que no existan los recursos. Tenemos un canal, tenemos un aeropuerto, tenemos puertos, zonas francas, tenemos turismo. Tenemos que cerrar la mina y convertirlo en algo funcional para el pueblo. Sí hay plata, sí hay dinero, pero con las políticas de estos gobernantes yo no les creo nada. Nada que venga y mucho menos del actual gobierno que tenemos. A ese le creo menos. A ese le creo ni los buenos días. Por favor. Entonces, mi recomendación, este 5 de mayo, es que pele el ojo y que esté pendiente para lo que viene. Yo ahorita agradecerles a ustedes, no se pierdan el live que voy a subir ahorita. No se pierdan el live. Va a estar buenísimo. El video que voy a hacer, el unboxing, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y darle las gracias a todos por el apoyo que le dan al canal, ¿verdad? Entonces, gracias infinitamente. Gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. Y no se pierdan ahora el detalle de la sorpresa que tengo para ustedes. No le crean a los mentirosos. Y me tengo que despedir por ahora porque tenemos que irnos con más contenido. Pero vienen más cosas y en los próximos días vamos con más live. You know. Gracias.